Hola, espero estén bien todos y todas los que estén viendo esto. Hoy quiero hablar de un tema que es la primer poesía que empieza a darse en la América colonial, precisamente en Nueva España. Eh, Esta presentación está basada en un pequeño ensayo que hice sobre algunos elementos que conformaron a esta expresión artística. eh, que coincide, ¿no? con eso que denominamos el barroco. También me gustaría agregar que a pesar de que Sor Juana es eh, para muchos, para la mayoría, la mayor pensadora y sobre todo poeta de este periodo, eh, retoma más bien otros autores que quizás eh, tengan menos relevancia, eh, y que creo que pueden ser muy interesantes también. Entonces, eh, bueno, esto es un acercamiento, una aproximación a la primer poesía novohispana y sus elementos. Eh, Citando a la escritora Irene Vallejo en el libro El infinito en un junco, la primera palabra de la literatura occidental es cólera, en griego, menin. Así empieza el exámetro inicial de la Ilíada, sumergiéndonos de golpe, sin contemplaciones, en el ruido y la furia. Con la ira de Aquiles se inicia la ruta que nos lleva a los territorios de Eurípides, a Shakespeare, a Conrad, a Faulkner, a Lorca y a Rulfo. Cierro la cita. No olvidemos que cuando se habla del periodo novohispano, el mexicano promedio lleva consigo una noción de este tiempo algo ambigua y extraña. Sin embargo, el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz no resulta ajeno para la mayoría de la población. Porque una pensadora, pero sobre todo una poeta, es de los mayores símbolos de Nueva España. Algo habrá ocurrido con la poesía entonces, y da la casualidad de que historiográficamente aquello llamado arte barroco haya coincidido con la etapa virreinal. La ampliación del término barroco es relativamente reciente. En un principio se aplicó un estilo arquitectónico y de las artes plásticas. Después ha llegado a designar también una época histórica y como consecuencia un modo de vida. Existe un vago misterio acerca del origen de la palabra barroco, pero en general se acepta que deriva de un disparate con que los humanistas del Renacimiento se mofaban del escolasticismo medieval. Horneándose de aquellas discusiones, barroco llegó a ser sinónimo de pensamiento confuso e impreciso. Después tomó el significado de decadente y de mal gusto. Hasta el siglo XIX, el término llegó a designar algo histórico y técnico. Los límites cronológicos del barroco se sitúan entre mediados del siglo XVI a mediados del siglo XVIII, teniendo su clímax en el siglo XVII. Estuvo muy relacionado con la Contrarreforma y con los países del sur de Europa. Se describe al barroco como una manera católica de vivir, mezclando los ideales del medievo con los del Renacimiento, como veremos más adelante. Tuvo manifestaciones más extremas en el mundo hispánico, con los lazos intelectuales del escolasticismo y el desenfrenado influjo de lo emocional. Para comprender mejor el carácter fervoroso del pensamiento intelectual sustentado en Dios, habría que definir su forma. Esta actividad intelectual se centró en universidades y seminarios, donde prevaleció un neoescolasticismo decadente y prácticamente no existían pensadores enfocados al método experimental. La premisa básica del escolasticismo es que Dios es la fuente de toda verdad y que según su sabiduría ha sido revelada a humanos elegidos a través de la historia. Sus escritos son productos de la revelación y por tanto constituyen la autoridad suprema de todo saber. El método más importante del escolasticismo para la argumentación es el silogismo, que consta de una premisa mayor, como vemos aquí, una premisa mayor, una premisa menor y la conclusión obtenida de ellas. Aquí está el ejemplo. La premisa mayor es todo hombre es mortal. La premisa menor es algún dentista es hombre. La conclusión, por tanto, es algún dentista es mortal. Según el autor Irving Albert Leonard,
Estos rígidos ejercicios lógicos pudieron conducir al absurdo. El escolasticismo se prestó el escolasticismo se prestó al abuso evidente en el esfuerzo por aparentar ingenio que se advierte en el intelectualismo barroco de la América española colonial. Pudo agudizar el talento para las sutilezas de expresión, ofreció una preparación lógica y dio valiosa experiencia al razonamiento deductivo, aunque en la práctica el fin perseguido con demasiada frecuencia era la deslumbrante destreza verbal. Hay muchos ejemplos de cómo en estas discusiones acaloradas de intelectuales de la época, más bien tenía mucho peso, no el argumento como tal, sino más bien la forma en que lo debatían con esta destreza verbal, como dice el autor. Cierro ya su cita. Precisamente desde el siglo XVI, así como la solidaridad espiritual, intelectual y social de Europa se derretía al calor de los cambios revolucionarios, el conservadurismo del sur católico se acrecentaba su intransigencia reaccionaria. España, que llegó a ser un poderoso imperio de los Habsburgo en el siglo XVI, se apropió el papel de campeón de la ortodoxia y sus gobernantes tomaron posición dura en el campo tradicionalista. Esta actitud resuelta dominó el Concilio de Trento entre los años 1545 y 1563 y determinó el tono de la Contrarreforma, quedando así vencida la esperanza de una reconciliación con el norte protestante. La enorme amplitud del Imperio español, esparcido por todo el mundo, nuevo y viejo, era como una liga de naciones descoyuntadas. Lo barroco, dentro de un estilo de pensamiento o visión del mundo, fue una vitalidad que negó la vida y se agotó en cosas triviales. Íntimamente asociada con esta negatividad estuvo la morbosa preocupación por la muerte y la decadencia, dice el investigador Paul Kelemen en el libro Baroque and Rococo in Latin America. Abro la cita. En un mundo de contrastes extremos, de magnificencia arrogante y miseria sin esperanza, de indulgencia carnal y ascetismo estático, la vida no era algo real, sino un drama, una tragedia representada en el proscenio, un espectáculo para ser contemplado. Cierro cita. Es así como surge una línea de autores de gran importancia que rivalizaron con los grandes logros artísticos del Renacimiento e hicieron de la primera parte del siglo XVII un siglo de oro. De hecho, la más famosa obra literaria, Don Quijote de la Mancha, de 1605, la primera parte, y 1615, la segunda, no hubiera podido aparecer sin las preocupaciones profundas de la época donde surgió. En la literatura, el exceso de energía se gastó principalmente en alegorías de obscuro simbolismo y en verbalismo exagerado, como hemos mencionado. Un ejemplo de esto es La vida es un sueño, de Pedro Calderón de la Barca, español que vivió de 1600 a 1681. Esta es una obra teatral escrita en el año 1635 en España, cuyo protagonista, el príncipe Segismundo, se cuestiona sobre el sentido de la vida mientras se encuentra en cautiverio. Observamos un fragmento que sería un monólogo escrito en décimas. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Observamos, pues, lo comentado previamente, un sentimiento de que la vida es un drama, que llega a ser trivial desde la óptica de la miseria. Entonces sirve este poema para comprender los tópicos de la época. Como temas pueden extraerse dos. Uno, el desengaño. El mundo se contempla como un teatro donde todo es apariencia o sueño y tomar conciencia de ello lleva al desengaño. Este desengaño da lugar a una visión pesimista de la vida humana y traslada la esperanza de felicidad a la vida ultraterrena. La crisis despierta el interés por temas morales y filosóficos, la vanidad de las cosas, el engaño de las apariencias, el sueño como símbolo de vida y muerte, etc. La muerte, la vida se considera un presente inestable y fugaz, y la muerte acompaña al individuo siempre en su existencia. Esta idea hace aparecer en la literatura tópicos relacionados con el paso del tiempo como tempus fugit, que es el tiempo huye, carpe diem, aprovecha el momento, ubi sunt, ¿dónde están? O memento mori, recuerda que has de morir. Alejándonos de los conflictos sangrientos que asomaban Europa
y con una economía que iba logrando un mejor equilibrio entre la minoría, la agricultura y las artesanías, el México colonial, a pesar de los impuestos siempre crecientes para sustentar las locuras de la corona española, gozó de considerable prosperidad que permitía refinamientos y lujos para muchos de la minoría blanca y condiciones siquiera tolerables, al menos para algunos proletarios. No es de extrañar, pues, que estos dominios transatlánticos invitaran a los españoles peninsulares, tanto nobles como plebeyos, a una tierra de oportunidades. Ya antes del siglo XVII, Miguel de Cervantes escribió que el Nuevo Mundo era refugio y puerto seguro de todos los pobres diablos de España. El mismo Cervantes solicitó en vano diversos puestos en los reinos de ultramar, y el altísimo místico San Juan de la Cruz estaba ya preparando su salida hacia el mismo destino cuando la muerte le cerró el camino. Otros literatos, incluso dos dramaturgos, Juan de la Cueva y Tirso de Molina, y el ingenioso escritor Eugenio de Salazar, pasaron algunos años en las Tierras Nuevas. Este último personaje, que vivió entre 1530 y 1602, en su estadía en México, recibió el nombramiento como miembro del Consejo de Indias. Además, compuso un grueso manuscrito titulado Silva de Poesía, que pensaba editar en México, pero que no llegó a imprimirse. Escribió además Descripción de la Laguna de México, escrita en octava real, y aquí un fragmento. En el distrito rico de Occidente, donde los frescos montes su riqueza y su oculto caudal hacen patente, con gran dulzura y natural largueza, y dan en abundancia a nuestra gente, de sus profundas venas la fineza. Allí está aquella población famosa, Tenochtitlán, la rica y populosa, aquella donde el grande Moctezuma tuvo su corte y su real asiento, a donde en plata y oro y rica pluma juntaba de tributos largo cuento, do se sacrificaba grande suma de gente humana con rigor sangriento, aquella ciudad grande que él tenía por la cabeza de su monarquía. De este ejemplo podemos extraer algunos conceptos que son utilizados en la poesía de este tipo. Uno es el conceptismo. Se entiende como un recurso por el que, de modo ingenioso, se evita nombrar un referente con su significante habitual, llamándolo con otro signo con el que esté relacionado en el significante o en el significado. O sea, es un juego de ingenio, un descubrimiento de la inteligencia que es capaz de encontrar asociaciones increíbles entre conceptos. Cuanto más rebuscada e ingeniosa es la asociación, tanto más prestigio y reconocimiento recibe el poeta que la descubre. Otro concepto es el culteranismo, que es un modo de conceptismo, que tiene especial predilección por el empleo de latinismos léxicos y sintácticos, metáforas e imágenes deslumbrantes, sensoriales y difíciles. La dificultad también extrema en la comprensión del poema, es decir, la belleza está más en la elección sorprendente y novedosa del léxico y en la descripción de las cosas por medio de imágenes originales, imaginativas, audaces y en ocasiones irracionales. Uno de los escritores principales, importante rival de Cervantes, que trató de remediar su infortunio trasladándose definitivamente a México, era Mateo Alemán, que vivió de 1547 a 1614, quien llegó a tierra mexicana en 1608 para pasar allí los pocos años que le quedaban de vida. Él escribiría con esta carga poética. Recibe agora, pues, oh ilustre ciudad generosa, este alegre y venturoso peregrino, a quien su buena fortuna trujo a manos de su clemencia, como el trabajador fatigado del riguroso sol en el estío. Desea repararse del cansancio debajo del regalo de tu sombra. Él, este escritor, había escrito la novela Guzmán de Alfarache, 1599. También los lúgubres sucesos del virrey Fray García Guerra fueron escritos por el novelista después de la muerte del virrey en 1613, y es la última obra conocida de su pluma, que se titula así, Los sucesos. Esta pequeña obra es un extenso obituario en el que con verdadero espíritu barroco contrasta brillantes escenas de los triunfos del arzobispo virrey con pormenores macabros de su enfermedad moral y el espectáculo hondamente sombrío de sus funerales. En este fragmento explica la ilusoria realidad del mundo como un espectáculo sin verdad, del cual solo la muerte nos recuerda quiénes somos y de qué estamos hechos, llegando al extremo de incluir la dignidad y funciones pastorales del arzobispo virrey, como parte de dicha representación. Aquí el fragmento del que hablamos. Entró Fray García
en el vestuario de la muerte, desnudóse los adornos y ropajes de tanta curiosidad y misterios, convenientes a sus figuras, volvió a tomar el vestido de su misma naturaleza, gusanos, polvo y nada, quedando igual en todo con todos. De este pequeño fragmento se extrae el concepto que hoy llamamos poesía de circunstancias. Originalmente vinculada al rito, la poesía de circunstancia aparece en los episodios más significativos de la vida colectiva o individual, las bodas y los funerales especialmente. Antes del siglo XVII se hablaba regularmente de poesía por encargo, como diciendo con restricción. Son composiciones poéticas que centran en temas muy concretos y accidentales, siendo breves y escritos en prosa, como vemos aquí en el ejemplo. Se pueden distinguir dos casos: cuando el fallecido es un personaje público y notorio, y entonces despierta el poema doble interés por el autor y la persona evocada, y cuando no lo es, caso en el que es el poeta quien inmortaliza a un ser que, de no haber sido por el poema, habría caído en el mayor de los anonimatos. Según Octavio Paz, en su ensayo titulado Una literatura trasplantada, nos dice que algo que distingue a la poesía novohispana de la española es la ausencia o la escasez de elementos medievales, pero con un esplendor del catolicismo de América, que coincide con su decadencia en Europa, como hemos visto. Además, en la Nueva España, solo una minoría tenía acceso a las dos grandes instituciones educativas de la época, la Iglesia y la universidad. Los cortesanos y clérigos del siglo XVII resolvían acertijos poéticos y escribían décimas y sonetos, digamos, como una especie de ritual urbano y de ocio. El lenguaje cortesano era de una especie de grupo escogido y tiende a convertirse en un habla encubierta y cifrada que solo los iniciados comprenden. Agrega eh, que en ese tiempo conviven romances populares y sonetos renacentistas, canciones devotas y tercetos, letrillas silenciosas y poemas pastorales que trasplantan la Aminta de Tarso a los volcanes de la Náhuac y los lagos de Michoacán. Es así como eh, entre esta clasificación de individuos surge Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Nació en la Ciudad de México por el año de 1581. En 1600 viajó a España, donde estudió leyes en la Universidad de Salamanca. En 1608 regresó a su tierra natal después de una estancia poco satisfactoria en la península. Para 1614 volvería a España, donde viviría hasta su muerte. En su comedia El semejante de sí mismo, un personaje hace una descripción que bien pudo estar inspirado por las memorias del autor. Aquí un fragmento escrito a modo de romance. México, la celebrada cabeza del indio mundo, que se nombra Nueva España, tiene su asiento en un valle, toda de monte cercada, que tan insigne ciudad sirven de altivas murallas. Todas las fuentes y ríos que de aquestos montes manan, mueren en una laguna que la ciudad cerca y baña. Otro aventurero con pretensiones literarias al que su vida errante trajo a México, después de hacer largos viajes, fue Mateo Rosas de Ocuento, un soldado español que había peleado en muchos países europeos y había viajado a Argentina y a Lima, pero en 1598 llegó a México, donde aparentemente permaneció durante el resto de su vida. Un fragmento de romance en lengua de indio mexicano, donde remarca las injusticias que sufren los indios, en este caso, por la inseguridad de los robos. Y mi mujer Polinilla, que es una santa cristiano, que cuando se va a la misa lleva rosario en la mano, luego se vuelve a su casa, mi comita aderezando, y pajando su miscueso, ¡zas, hijo! Está trinando. Tanto tiene atrevimiento, que ya me tiene afrendando. No hay justicia de la tierra, que lo horque estas pillacos. Quizás solo haciendo una reiteración, este ejemplo lo usaremos a modo de diferenciar la temática renacentista de la barroca. Sustancialmente, mientras en el Renacimiento reinaba el optimismo, el barroco estaba caracterizado por el pesimismo. Los penúltimos tres versos del poema se traducen con esta decadencia. Hace apología al descontento que tenían los indios campesinos sobre la inseguridad para con sus tierras. Volviendo a la comparación, el Renacimiento habla del amor idealizado, de los héroes perfectos, de las doncellas hermosas y llenas de virtudes. El barroco, aunque no deja de lado estos temas, por la época en que aparece, como hemos señalado, y por lo que vivieron sus artistas,
Se presenta con un estilo real y hasta crudo. Aquí se describe con hincapié la realidad y a las personas tal y como son, con virtudes y defectos, e incluso se hace más énfasis en sus defectos que en sus virtudes. Ya se miraban más cambios de la expresión literaria del siglo XVII, y es entonces que surge la figura de Bernardo de Balbuena, quien es considerado el mayor ejemplo de la transición de la poesía del Renacimiento al Barroco. Había nacido en España en 1562, pero llegó a Guadalajara siendo un niño. Ya para la adultez ocupó diversos puestos en la iglesia, donde desarrollaría su vocación poética. Había una tendencia a tratar de glorificar mediante la poesía las hazañas de Hernán Cortés, de poca relevancia, pero este autor, con mucho talento, aprovechó de las lecturas medievales y de sus leyendas para producir sus textos. Sería de este autor que su vasta profusión ornamental sobre la que Balbuena laboró hasta casi el fin de su vida, en 1627, recuerda las fachadas y los retablos barrocos de tantas iglesias mexicanas. Enrique Menéndez y Pelayo diría, si de algún libro hubiéramos de hacer datar el nacimiento de la poesía americana propiamente dicha, en este nos fijaríamos, en Balbuena. Entre tantos, surge su poema La grandeza mexicana, que es una descripción lírica de la capital virreinal, fragmento escrito en terceto encadenado. México, hermosura peregrina y altísimos ingenios de gran vuelo, por fuerza de astros o virtud divina, al fin, si es la verdad, parte de cielo. México puede ser cielo del mundo, pues cría la mayor que goza el suelo. Oh, ciudad rica, pueblo sin segundo, más lleno de tesoros y bellezas, que de peces y arena el mar profundo. ¿Quién podrá dar guarismo a tus riquezas, número a tus famosos mercaderes, de más verdad y fe que sutilezas? ¿Quién de tus ricas flotas los saberes, de que entran llenas y se van cargadas, dirá si tú la suma de ellas eres? En ti están sus grandezas abreviadas, tú las basteces de oro y plata fina, y ellas a ti de cosas más preciadas. En ti se junta España con la China, Italia con Japón y finalmente un mundo entero en trato y disciplina. En ti de los tesoros del poniente se goza lo mejor, en ti la nata de cuanto entre su luz cría el oriente. De acuerdo con el poema, este fue escrito para doña Isabel de Tovar y Guzmán, la cual pidió al narrador se hiciera un perfectísimo retrato de la grandeza mexicana, pues ella disponía pasar en un convento el resto de sus días. Es considerado por algunos críticos como uno de los primeros poetas en que se muestra un nacionalismo incipiente de nuestro país. Este poema épico descubre varias influencias, entre ellas se encuentran la evidente relación que existe con la poesía renacentista italiana y la cultura humanística a través de la constante alusión a los clásicos griegos y latinos. Ejemplo, eh, otro fragmento de este poema dice, ¿por qué mi pluma y voz no desocupo a sola tu grandeza? Pues qué basta y sobra para Homero, para José Miguel Oviedo. El elogio a México es un recurso artificioso para declarar otra grandeza, la del imperio español que ha introducido su civilización y su religión a sus tierras bárbaras. Balbuena, con su conocimiento de autores clásicos y como es propio de las poéticas humanísticas, se justifica la finalidad de la poesía, pues él diría, en tanto las cosas deben ser escritas no como sucedieron, que esa ya no sería imitación, sino como pudieron suceder. Este poema es una descripción artificial o poética de lo que debería ser. Es el ejemplo claro que hemos señalado de la poesía del primer barroco mexicano, heredera del humanismo italiano, pero con el espíritu evangelizador de España. Miguel de Guevara fue un clérigo agustino que vivió en Tiripitío, Michoacán, entre 1585 y 1646. Se le ha atribuido a un poema escrito alrededor del año 1620. Este es considerado un excelente ejemplo de la poesía cristiana que se vivía en esos años del barroco. Expresa muchos elementos cargados de dramatismo y de aflicción hacia Dios. Es un soneto titulado A Cristo crucificado. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor,
Muéveme el verte, clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, y muévenme tus afrendas y tu muerte. Muévenme, en fin, tu amor, en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No tienes que me dar porque se quiera, porque aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Hemos analizado el tipo de ideología religiosa tan común de la época. La lírica religiosa se convierte en poesía devocional. La forma en un conjunto de composiciones en las que el poeta, en forma de plegaria o oración, y en un tono de respetuosa familiaridad, se dirige a Dios, a la Virgen o a los santos con el propósito de manifestar su gratitud, pedir auxilio o expresar arrepentimiento por su vida pecadora. Otras veces, se trata de un simple y desinteresado acto de alabanza. Como su interlocutor es Cristo, adopta la imagen poética de Cristo crucificado o del buen pastor. Haciendo una pequeña recapitulación, como centro de variada vida cultural, la Ciudad de México no careció de libros, ni consistía toda su literatura disponible solo de la que se requería en la profesión eclesiástica, que formaba, sin embargo, la clientela más importante de libros en la comunidad. En una época en la que Dios era el pensamiento dominante de los hombres, las obras de naturaleza religiosa, ya fueran de las prensas locales o importadas de España, abundaban sobre todo los otros géneros y constituían el principal acopio de las librerías locales. Pero de todos modos, estas vendieron sorprendentes cantidades de escritos puramente seculares, de ficción y poesía, teatrales, históricos y de otras materias no imaginativas, no solamente al público laico bastante numeroso de la capital virreinal y de las reuniones contiguas, sino también a los muchos clérigos que encontraban recreo en la literatura popular. Ya vimos el hacer de la vida un drama y del drama vida. Fue en cierto sentido un principio fundamental de la época barroca. Si esto fue verdad en la vieja España, donde la tragedia de la contienda cruenta y de la desintegración imperial se desenvolvía, lo fue aún más en la Nueva España, a la que llegaban las alarmas de las incesantes guerras europeas, pero como ecos distantes y sordos, y en donde la excitación emotiva requería de los estímulos, de los espectáculos pintorescos y de los artificios históricos. El espectáculo público más común fue la mascarada. Consistía en un desfile de personas disfrazadas con diversas indumentarias y que llevando máscaras peculiares desfilaban por las calles de día o de noche, a pie o amontadas en caballo y otros animales. Después del anochecer encendían antorchas presentando así a la ciudad insólita iluminación. Representaban personajes históricos, mitológicos o bíblicos, dioses de religiones primitivas, planetas, pero también personajes de los textos que se leían en esa época. Eran los héroes de los romances más populares de caballería, Amadís de Gaula o Don Quijote de la Mancha, el ejemplo de la aceptación que tenían las obras españolas en el folclore popular. Es por eso que retomo esto de las fiestas barrocas, porque eh, aún así seguía influenciado por la literatura que se leía en ese momento, que jugaba un papel muy importante en la vida popular. Con esto último, solo quiero hacer hincapié de la importancia de la literatura de la época barroca, de cómo se convivía con aquello que se leía. La época barroca fue un periodo muy peculiar, que una parte de su narrativa fue a través de la poesía y del poeta, que hacer que igual sirva para recordar que algún día podremos retratar a nuestra sociedad actual, en el futuro, a través del arte y especialmente mediante el lenguaje. Ya por último, un quiero hablar de Luis de Sandoval y Zapata, que fue un poeta novohispano, posiblemente nacido entre 1118 y 1629. Falleció en la Ciudad de México en 1682. Escribió el soneto Una dama se vio en una calavera de cristal. En calavera de cristal se veía, en el espejo docto escarmentaba la que, cuando belleza se miraba, luz mortal de belleza se atendía. Cuando secreto fuego introducía, una diáfana Troya se quemaba, y polvo cristalino sospechaba que luciente eternidad ardía. Ah, dice, como en el cristal diviso, a lo que es más eterno resplandece, puede ser escarmiento de ceniza. La muerte ha de morir, que como se hizo de cristal, que a la vida se parece,
quedó la misma muerte, quebradiza. Y bueno, que con esto concluiría esta pequeña presentación, que, que simplemente es una aproximación a los poetas novohispanos, más allá de Sor Juana Inés de la Cruz, que reitero es eh, para muchos la mayor poeta que, que ha dado no solamente en este periodo, sino que ha dado en América, en el México colonial y en general en la literatura española, ¿no? Por eso tanto reconocimiento que se le ha dado a lo largo del tiempo. Eh, con esto solo espero que los que vean esto y tengan un interés en la poesía, y sobre todo pues en la poesía que se ha escrito en América, y tenga ese deseo de conocer un poco de los antecedentes que hay de la poesía, les sirva de guía o al menos les sirva de como un incentivo para que sigan descubriendo más este proceso de la poesía novohispana, eh, que como hemos visto tiene muchas cosas interesantes y sobre todo que es un lenguaje artístico que era de lo más cotidiano en aquella época. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.